¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre una tragedia brutal. Un niño de 5 años en la comuna de Padre Hurtado muerto a balazos. Cosa que se está investigando si es que es un ajuste de cuenta, dijeron por ahí. Pero es otra manifestación de violencia, esta vez que alcanzó a un menor en la comuna de Padre Hurtado. Tenemos la nota al respecto. Raúl Sor nos va a hablar en el análisis internacional de, la liberación de Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Y ahí hay una cantidad enorme de información y cosas que hoy día tienen, al Perú, pero en una discusión pública sobre qué significa esto y eventualmente qué pasa a futuro. De eso vamos a conversar con Raúl Sor. Y vamos a conversar con el senador Rojo Edwards, ex republicano, porque nos enteramos todos casi, yo te diría, por los diarios. Por la prensa. Que se partió republicanos y que un grupo se fue, un grupo que estaba dispuesto a votar en contra la constitución que creó el Consejo, donde eran republicanos la mayoría, y mucha gente le cuesta entender, Rojo, gracias por estar una vez más acá, le cuesta entender a ver cómo puede pasar una cosa como esta cuando no falta nada para que se vote el plebiscito de si es que es en contra o a favor. Bueno, primero, gracias por la invitación. Oye, te agarré en un momentito delicado. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos, yo creo, republicanos desconcertados, porque lo que pasa es que el partido cambió completamente el discurso en muy poco tiempo. Déjame darte un ejemplo. A ver. Chile no necesita una nueva constitución. Así partieron. Pero es que, hasta mayo o hasta junio. La Constitución no resuelve las urgencias sociales. Esto es un partido que se funda sobre la base de estar en contra de la firma del acuerdo en que se genera este proceso constituyente. Entonces, cuando ven muchos republicanos, dicen, esta Constitución va a dar pega, dicen, esta Constitución va a resolver la seguridad, esta Constitución va a resolver la inmigración. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No éramos nosotros los que por años dijimos que las constituciones no resuelven las urgencias sociales y que los partidos debiesen de una vez por todas preocuparse de las urgencias sociales? Entonces hay un sentimiento de complicación. Entonces cuando el partido dice, y además no tienes libertad de acción para efectos de definir tu votación y decirla públicamente, se genera un problema doble. Pero después vienen las cosas para abajo, porque esa es como la generalidad, la introducción, pero el Partido Republicano defiende un Estado subsidiario, no defiende un Estado social y democrático de derecho. Eso cambia completamente el paradigma de cuánta influencia... Son dos cosas distintas. Completamente distintas. El paradigma de cuánta influencia tiene el Estado en la vida de los cuerpos intermedios y de las personas. O la idea, nosotros estamos fundados sobre la idea de la igualdad ante la ley y que no existan grupos privilegiados. Entonces, cuando tú generas derechos colectivos para un grupo específico de la población o derechos específicos, por ejemplo, para los activistas en derechos humanos en materias medioambientales a través de los tratados internacionales, en particular el Tratado de Escazú, uno dice, bueno, pero ¿y la libertad en la ley? O la igualdad de oportunidades versus la igualdad sustantiva. Nosotros no creemos que el Estado tiene el derecho a una panadería a decirle usted tiene que contratar tantas mujeres y tantos hombres. O en la constitución de una sociedad, como sale en el artículo 2, inciso 2. La constitución de la sociedad tiene que haber igual cantidad de mujeres y hombres en la constitución de una sociedad anónima. O en las tías del jardín, tienen que ser la mitad tíos y la otra mitad tías. Entonces, lo que ocurre acá es que se genera una distancia entre el discurso que hace nacer a republicanos, con el cual Republicanos creció, con el cual ganamos y lideramos la campaña del rechazo del 4 de septiembre, con el cual ganamos la campaña de mayo y lo que hoy día se está diciendo. Fíjate que hoy día en la franja también del Partido Republicano, sí, se dijo con toda claridad, qué bueno que estemos logrando un Estado social y democrático de derecho. Pero ¿qué derecha es esa? Si nosotros somos derecha de libertad, derecha a Estado subsidiario, derecha a Estado pequeño, eficiente, derecha de progreso, derecha de cuerpos intermedios, de pymes, esa derecha somos. Ahora, entonces, ¿cómo está celebrando un Estado social democrático de derecho? Yo no entiendo. Eso nos tiene muchos desconcertados y por eso es que ocurre. Mira,
Rojo, que es súper interesante lo que estáis diciendo porque me obliga a hacerte una pregunta que es materia de clase que yo enseño que en análisis de contenido, que es básicamente la siguiente situación. Toda noticia, toda cosa que sale a público, tiene un proceso anterior y ese proceso anterior deja huella. Y uno probablemente no miró el proceso anterior o no lo sabía o no estaba atento, pero por eso te lo pregunto. A ver, ¿cómo se empiezan, por ejemplo, tu misión de este tema? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que de pronto hay dos partidos republicanos en uno? No, lo que pasa es que por ejemplo, en el tratamiento de los tratados internacionales, este texto constitucional dice que los jueces van a poder utilizar los documentos anexos a los tratados, documentos que no conocemos, para informar sus decisiones judiciales. Eso trae una incertidumbre total y trae todo lo que digan los organismos internacionales a Chile, que se pueden utilizar en resoluciones judiciales, algo que no fue debatido en la democracia local. Entonces, eso no es republicano. Entonces, cuando uno plantea ese tema varias veces, el tratamiento de los tratados, en este caso, con los consejeros, y finalmente la decisión es avanzar en una materia que está completamente ajena a muchos republicanos, o el Estado Social de Derecho. Yo fui varias veces y me reuní con varias personas dentro de los consejeros a decirle, si van, obviamente es un borde el Estado Social Democrático de Derecho, tienen que respetarlo. Lamentable que la derecha permita un borde así, pero bueno, es borde. Pero no tienen para qué ponerlo en artículo 1º, inciso 3º. Podrían perfectamente haberlo puesto después de la autonomía de los cuerpos intermedios, al menos en el artículo 3, 4, 5. Y si lo vas a poner, defínelo, porque lo que va a pasar ahora y la incertidumbre que va a generar es que tenemos Estado Social de Derecho, pero también tenemos libertad de salud, libertad previsional, todas cosas que yo apoyo. Pero entonces cuando tengamos una interpretación distinta con la izquierda, ¿quién va a dirimir? El Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional está izquierdizado absolutamente. Entonces, uno de los problemas también que nosotros tenemos, quienes estamos en la derecha en contra, es que el a favor trae una incertidumbre que puede durar 10 años. Incertidumbre que viene por las 31 leyes que el presidente Boric tiene que enviar. Vamos a estar 4 años hablando de esas leyes. Olvídese que nos vamos a preocupar en el Congreso de las urgencias sociales, porque con estas 31 leyes vamos a tener que estar trabajando permanentemente. Después vamos a tener que adecuar leyes, pero peor aún, ¿qué pasa cuando los derechos colectivos indígenas, que no eran un borde y que yo no sé por qué los republicanos aprobaron, colisionen con el derecho a propiedad en la Araucanía, en el Gualmapu? Vamos a tener que ir a preguntarle, ¿sabe quién? ¿Qué significa todo esto? Porque no están definidos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está izquierdizado absolutamente. ¿Qué significa eso? Y más encima podemos tratar los tratados internacionales, el Convenio 169 y todas las declaraciones respecto a territorios indígenas. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener que entregar toda la Araucanía a un grupo de la comunidad Temocuycuy? Ya, pero, a ver, pero Rojo, yo te escucho... ¿Pero me entiendes o no? Sí, no? Bueno, yo planteé todas esas materias y lamentablemente se consideraron para avanzar en materias que son completamente fuera de la línea republicana. Y por eso es que hoy día tú ves que, independiente que hay muchos republicanos a favor, también hay muchos republicanos en contra, pero además de eso, hay una discusión bastante intestina, si tú quieres, por las redes sociales y los WhatsApp, de personas que francamente ya se hizo como una especie como de línea, como tú estás a favor, tú estás en contra, y se generó una distancia porque... Pero dime una cosa, ¿no hay durante todo este proceso que tú estás describiendo, no hay conversaciones? Oye, alerta, advertencia, ¿sabéis que esto puede trizar el partido? Hay gente que está incómoda con el... ¿Qué te contestan? Bueno, yo advertí de todas estas materias. Todas estas materias fueron advertidas en privado y fueron advertidas en público. Durante el proceso completo, desde que estaba el experto de republicanos hasta después. Hubo una decisión, y está bien. Lo que pasa es que si tú me dices a mí, vamos a hacer un acuerdo con la izquierda, y ahí yo cedo, es algo distinto, porque yo entiendo que las interpretaciones que van a ser interpretaciones más o menos compartidas porque son fruto de un acuerdo. Pero acá lo que se logró es otra cosa. Es la izquierda en contra, la derecha a favor,
y por lo tanto van a haber distintas interpretaciones en cada norma, porque la mitad de las normas fueron votadas en contra por la izquierda. Todas esas normas, al menos, uno puede esperar que terminen en el Tribunal Constitucional, que es completamente de izquierda. Entonces, el a favor implica años de discusiones en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de derecha, no tiene para cuándo. Ahora, cuando tú le dices esto a José Antonio Castro, le dices esto a los demás consejeros, ¿qué te responden? Bueno, mira, yo creo que eso ya es un poco, del pasado. Lo que yo sí te puedo dar con tranquilidad es que yo advertí lo del Estado Social de Derecho, advertí lo de los tratados, advertí la defensa de la libertad, porque otro de los forados que tiene esto es que, y esto tampoco lo puedo entender, de que se permita restringir y limitar todas las libertades por ley simple. Ley simple, Fernando, en el Senado son parte desde 9 votos. El Senado puede sesionar con 17 senadores. O sea, desde 9 votos a favor, tú ya podrías limitar la libertad de educación. ¿Para quién cree, como yo, y entiendo republicanos, que la persona es anterior al Estado y por lo tanto el Estado se limita a reconocer los derechos que tiene la persona anteriores al Estado? No puedo aceptar que con 9 senadores tú puedas limitar la libertad que es de la persona. Por eso la actual Constitución no permite restringir ni limitar ningún derecho. Lo que permite es regular solamente aquellas materias expresamente permitidas. Entonces pasamos desde que necesitas quórum calificado para cosas específicas que podrías regular, pasamos a un texto que permite limitar toda la libertad. Entonces cuando me dicen a mí, pero tú no estás de acuerdo con el derecho a la libertad en previsión, no, sí yo estoy de acuerdo, la redacción es increíble en el artículo 16 que es del texto propuesto. La redacción de libertad de educación está muy bien, la redacción de libertad de conciencia, libertad de culto, están muy bien, pero las pueden restringir con ley simple. Entonces me pones en una situación en la cual digo, pero mira, si yo tengo una represa, Fernando, y la represa está perfectamente bien hecha, con fierro potente, fuerte, en el 97% de la construcción, y dejas el 3% sin fierros, bueno, ¿sabes por dónde se va a ir el agua? Por ahí. Por ahí. Por la parte más débil. Por la parte más débil. Eso es lo que pasó. Entonces, tenemos una casa linda, con cortinas nuevas, manillas, pintaditas, pero con unos cimientos abajo, como lo que estoy diciendo, y bastantes más, que no están muy buenos. ¿Cómo quedó el Banco Central? No quedó bien el Banco Central, desde el punto de vista de quien quiere autonomía absoluta y que el Banco Central solamente se preocupe del control de precios y del control de los pagos. Resulta que se pone un artículo a nivel constitucional, se sube desde la ley diciendo que los consejeros deberán considerar la orientación política y económica del gobierno de turno. Pero ¿qué gobierno de turno va a estar a favor de que se suba la tasa en una situación de inflación cuando siempre que subes la tasa, lo que hace es más difícil endeudarse, más difícil invertir y hay menos empleo, pues? Oye, pero a ver, es que esa metáfora que tú mencionaste de la represa, yo te la aplico a tu partido, a tu ex partido. Sí. Un partido que nace de básicamente un seguimiento de 2 o 3 líderes que generan un movimiento muy rápido, se transforman en partido, pasan a ganar el consejo y ser la tutoría total y se ven, pero súper potentes, serio acá allá, pero resulta que estaba allí haciendo agua por todos lados la represa. No, mira. Para que se te vayan represa, 26 personas y quizás cuántos más, no sé. Somos 60, pero 60. La represa, yo la conozco entera. Nosotros la conocemos cuando se entrega el texto final. Porque, por ejemplo, el Estado Social y de Derecho, al inicio, Republicanos le había pasado el artículo 2, después de las provisiones que generaban la posibilidad de contestación del Estado Social en base a la generación de condiciones de Estado subsidiario, por ejemplo, el respeto a los cuerpos intermedios. Cuando lo suben al final. El tema de los tratados, yo hasta el final pensé que lo iban a quitar. El tema de la judicialización que va a ocurrir de todos los derechos, porque los estados sociales y democráticos de derecho en el mundo, en Europa en particular, no van unidos a derechos sociales que son subjetivos, prestacionales y judicializables. Van unidos a principios rectores y a mandatos.
esto de la unión de Estado social y de derecho con derechos sociales de esta naturaleza solamente está en Bolivia, en Venezuela y en el caso de Cuba diciendo Estado socialista en vez de social, no socialista. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una cosa completamente distinta y se van a judicializar todos los derechos porque hay una provisión, creo que en el artículo 26, que si hay un derecho social que no se está cumpliendo, tú puedes ir a la corte. O sea, el que no tenga vivienda, por ejemplo, buenamente puede ir a la corte. El problema es que va a ir a la corte el que tiene acceso a abogado. Entonces, cuando la corte diga hay 300.000 casos, los va a llevar a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a juntarlos a todos y va a hacer un fallo para los 300.000. Entonces me dicen, no, es que va a haber responsabilidad fiscal. Pero si la corte, cuando falle por un derecho social, lo que va a hacer es decir, el derecho no se extingue porque usted no tenga plata. Si cuando usted tiene una deuda, no porque tú no tengas plata se extingue la deuda. No, está claro. Entonces lo que estamos generando... Eso por lo menos varias personas probablemente están en una situación así. Por supuesto. Entonces aquí se genera un Estado potencialmente elefantiásicamente grande y con todas las posibilidades de restringir derechos. Además, se le permite por potestad reglamentaria al presidente, en el contexto de una ley que limite una libertad, avanzar en la limitación de esa libertad. Está en el artículo anterior. Entonces, aquí, si bien los derechos quedaron muy bien, las libertades quedaron muy bien, las cortinas quedaron lindas, las manillas lindas, pintadas, la pieza de los niños, la pieza principal, tú tienes un problema de cimiento. ¿Y por qué? No porque los consejeros hayan hecho una mala labor. Ellos se la jugaron con todo. Lo que pasa es que el diseño no permitió que en tan poco tiempo se pueda ir viendo cuáles eran las dificultades que tú ibas a tener en la forma en que se articula la Constitución. Además, mira, te vamos a leer algunos términos que son bastante difíciles, conceptos que son ambiguos y más o menos: trabajo decente, remuneración justa, medio ambiente sano, vivienda adecuada, cambio climático, bienestar animal. No es que no esté de acuerdo con esto, es que si tú me dices medio ambiente sano, si tú me dices medio ambiente libre de contaminación, es fácil de definir porque tú dices, bueno, ves cuáles son los contaminantes, pones una línea y dices, si está debajo, estamos sin contaminación. ¿Qué significa medio ambiente sano? ¿A quién le vamos a tener que ir a preguntar? ¿Al juez? ¿Qué significa, no sé, remuneración justa? Yo entiendo que el concepto está bien, si no, por favor no me malentiendas. Pero ¿qué significa remuneración? Lo que tú ganas, lo que gana la persona que está acá. ¿Qué es remuneración justa? Tiene que haber una definición. Entonces, el concepto, hay muchos conceptos que pueden estar bien, pero aquí hay un problema en el engranaje de esto y lo específico que puede ser. Como puedes ver, muchas de estas consideraciones, algunas son de, si tú quieres, derecha liberal, libertaria, derecha, pero también hay algunas que son simplemente funcionamiento, que no son de derecha ni de izquierda. El funcionamiento, por ejemplo, de la judicialización de los derechos sociales, yo me imagino que nadie quiere judicializar los derechos sociales. Además que esto se da en un contexto, Fernando, de que tú sabes cuántos son las holguras. Las holguras son la plata que tiene el Estado que no está comprometida. Bueno, el Estado chileno para el próximo año y hasta el 2028 tiene holgura cero. O sea, no hay plata para nada, ni siquiera para el próximo gobierno. Y resulta que vamos a poner todos estos derechos judicializables. ¿Y qué, le vamos a ir a pedir a la Corte que sea responsable fiscalmente? Sí, y mira, yo te entiendo la queja de cada uno de estas situaciones. Lo que me cuesta entender, y me imagino que a mucha gente también, es: ustedes entregaron una visión, una imagen, que me tocó a mí enfrentar en un momento dado, tú mismo estuviste aquí, de una cohesión impresionantemente potente, y saltan en prácticamente menos de 2 años a ser la mayoría en el Consejo Constitucional, lo que parecía pero una cosa extraordinaria, que lejos de dividir iba a aunar, porque eso es lo que hacen los partidos cuando ganan, se hacen más fuertes, más potentes, más interesantes. Bueno, no se quebran. Y desde ese punto de vista viene la última parte de esta reflexión, que es: aquí, ¿para qué estamos con cosas? Hemos estado hablando montones de veces, y tú y yo hemos hablado de esto antes, que estos procesos generalmente alrededor del mundo son una catapulta para acceder a otras posiciones políticas, particularmente la presidencia de la República, y la gobernabilidad del Consejo
Por supuesto. te daba a ti, pero pero entiéndeme, un Pero estandarte siempre- verde extraordinario para crecer, y de repente se produce este quiebre y se producen estas Pero quejas. ¿Qué eso pasó? se dio en un contexto de que el mandato era exactamente lo contrario a lo que había, al motivo por el cual el partido nace. No sé si motivo por el cual nace, pero una de las grandes consideraciones, porque se da en que el Partido Republicano toma control de un proceso del cual estaba en contra. Entonces hay una dificultad adicional ¿Eso que no era, se eso da. era general en el Partido Republicano o algunos? No, todos estábamos en contra del proceso. Aquí, en el Partido Republicano. Todos decían que sí, no, ya el había una partido- constitución, no había para qué cambiarla. No, si tú puedes, o sea, el punto no es cambiarla o no cambiarla. El punto es que las prioridades que nosotros definíamos eran la crisis de seguridad. Ok. O sea, yo por lo menos, a mí me gustaría, o sea, si yo pudiera elegir, estaría legislando cosas de seguridad, de empleo, y esta cuestión constitucional es una distracción. Y la gente, la gente ya no quiere más de esto, pues. La gente está hasta acá. Y además, en términos de valoración, hay muchos de nosotros, y esto, yo creo que esto ya es depende de cada uno, pero a mi juicio solamente el en contra, dada la debilidad de la izquierda en esta materia, cierra más o menos el proceso. Porque la favor, como te decía, asegura una implementación que nos va a distraer, en el Congreso al menos, de todas las leyes de seguridad que tenemos que hacer y todo. Entonces, también hay una valoración distinta respecto a cómo se cierra el proceso. No estoy diciendo que... o sea, yo sé que el Partido Comunista, que Sting, o que Jadwe, que Artés, no sé, todo esto, van a querer hacer otro proceso y quieren... Y claro, está bien. Pero no tienen la fuerza para hacerlo. Y es más, en el próximo gobierno, ningún chileno o chilena que sea candidato a presidente sobre la plataforma de que quiere hacer un tercer proceso, va a ser electo presidente. Ahora, porque socialmente es imposible hoy día. dime, Rojo, y te lo pregunto, sobre el concepto de la gobernabilidad. Sí. ¿Cuál es la imagen que tú crees que esta situación que está pasando ustedes le da al país en materia de gobernabilidad? Pensando en futuras elecciones presidenciales o de todo tipo. Es decir, mira, cuando están a punto de votarse una constitución que ha sido mayoría de republicanos, se quiebra ese partido, unos votan en contra, otros votan a favor. Oye, pero es que el liderazgo que queríamos es esto. ¿Qué puede pasar? Porque alguien podría decir, pucha, ¿por qué no esperaron a que pasara a después? Bueno, porque los problemas aparentemente se tienen que ver cuando se sienten. No, y además de que acá también hay un problema de valoración. Yo creo que a ver, la Constitución actual y la propuesta son, desde el punto de vista de la derecha, o sea, yo encuentro que gane a favor o en contra, gana la derecha. Yo no veo por dónde puede ganar la izquierda dentro de este contexto, es lo que por lo menos yo estoy viendo. Pero lo que yo estoy de acuerdo si tú lo que dices es, mira, si es a favor es algo porque una constitución que de alguna manera dominamos nosotros. Y si queda en contra, bueno, se vuelve la constitución a la constitución anterior. Por supuesto, pero el punto es que la discusión constitucional es tan importante para muchos que genera una fuerza que la gente quiere expresarse. Sí. O sea, no se puede pedir a un grupo de personas interesadas en la cosa pública que se quede callado en toda la discusión constitucional para no afectar las próximas elecciones municipales. Son muy importantes las elecciones municipales. ¿Qué pasa con las presidenciales? Las presidenciales, todas. Pero tampoco puede ser al costo de... Esto lo dice el Partido Republicano. Si el Partido Republicano decía, no, el presidente Piñera tiene que ponerse firme, entregar orden y no tiene por qué entregar este proceso constituyente. Eso está en la génesis. Entonces, ¿cómo tú puedes poner una elección antes que la propia Constitución, en la cual la génesis del Partido Republicano decía, no, la Constitución es demasiado importante como para simplemente entregarla a un proceso, en el caso pasado, a la convención fracasada con un proyecto refundacional, en la cual el Partido Republicano lideramos, yo era presidente durante todo este proceso del Partido Republicano, lideramos el rechazo y ganamos por lejos. Y ahora, el día en que ganamos el rechazo, los presidentes de los partidos de Chile Vamos
van a decir que se abre un nuevo proceso, ni siquiera esperar una semana para poder hacerse de los frutos del triunfo, y resulta que entregan el segundo proceso y no hacen plebiscito de entrada, porque sabían perfectamente que la gente podía votar en contra. Y se abre un proceso de muy cuestionada legitimidad. Ahora, todo eso no implica que si el texto no tuviera estos problemas, estos forados que hemos llamado, yo perfectamente estaba abierto a aprobarlo, por eso esperé hasta el final. Pero el texto de hoy día, dado que se hizo la rápida, tiene estos forados. Y ahí está el problema que tú dices que es una aparente dicotomía, pero no es una dicotomía. Es un continuo para muchas personas del Partido Republicano. No existe esa dicotomía para muchos. Tú hiciste una declaración que me llamó la atención. Tú dijiste, tú me podés corregir la cifra, que de personas que estaban pensando más o menos como ustedes, eran casi el 60%. No. Lo que pasa es que ha ido cambiando. Si tú me preguntas hace un mes y medio atrás o 2 meses, yo creería que la mayoría de los militantes estaban contra. Ahora, eso ha ido cambiando porque además se han ido alejando muchas personas que están por el en contra del liderazgo republicano que está por el a favor. Eso ha ido cambiando. Pero fíjate, Fernando, que el 28% versus el 58%, pero el 28% de los votantes del rechazo está en contra. Y el 58% de los votantes del rechazo del 4 de septiembre está a favor. Eso quiere decir que 1 de cada 3 personas, más o menos, que votaron rechazo está en contra. Eso implica que algo pasó en este proceso que no fuimos capaces de representar a más de 2.200.000 o algo así de personas que fueron efectivamente a votar. O sea que representan probablemente 3 millones y medio de personas en Chile. Entonces la pregunta también es para en mi sector, para la derecha. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Que hoy día tenemos un porcentaje tan alto de personas que votaron por el rechazo que sigue votando en contra. Parte de eso es lo que yo te estoy diciendo. Que entendieron de que este no es un proyecto, o sea, que cede en cosas básicas como el paradigma del rol del Estado. Oye, última pregunta porque se me está acabando el tiempo, Rojo. ¿Cómo ves en los próximos días, de aquí a la votación, esta relación? Porque es bien curioso que como ustedes toman la decisión de separarse antes de la votación, Sí. De alguna manera se va a marcar la votación con justamente este hecho, este episodio. ¿Cómo se miran esa relación entre la gente de José Antonio y ustedes? Muy buena pregunta, Fernando. El tema acá es que, a mi juicio, el en contra es completamente ciudadano. Y para mí, dado que la derecha tomó la decisión de endosarle al presidente Boric la estrategia, la opción ganadora, cosa que yo no entiendo desde el punto de vista estratégico. O sea, tú le das al presidente Boric la opción que sabes que va a ganar. O sea, le das el triunfo. O sea, ¿tú aseguras de que el en contra va a ganar? No, yo creo que el contra va a ganar, pero todas las encuestas dicen eso. Y toda la campaña, o sea, si cambia después no lo sé. Ya. Pero hasta ahora es así. Todas las encuestas dicen eso y eso no hay discusión en eso. Hay alguna que no se sabe la procedencia, pero la mayoría dice eso. Okay. Ahora, yo creo que el en contra es ciudadano. Entonces es muy importante que quienes estamos en el en contra y que no somos partidarios del gobierno, o sea, opositores, si tú quieres, social, ciudadanos, seamos capaces de aglutinar para que si finalmente pasa lo que creo que va a pasar, que gane el en contra, no sea el presidente Boric el que pueda decir fueron mis ideas las que ganaron. Porque tú podrás comprender que ninguna de las ideas que yo te he planteado son las ideas que tú escuchas de la izquierda para estar en contra y que son las que están, por ejemplo, en la franja. Las ideas que yo te he planteado son ideas netamente de centro-derecha. Ideas liberales, libertarias, republicanas, de defensa de la chilenidad, ideas nuestras. Entonces, para nosotros es muy importante ser capaces de aglutinar esto, y para eso queremos hacer quizás, tenemos que verlo, o un frente, o un movimiento, algo que aglutine esta fuerza para que haya una voz el 17 y pueda decirle, ¿sabe qué? El presidente Boric ganó la en contra, y por mucho que la derecha que estaba a favor le endosó a usted el en contra, usted no es el que se puede llevar para la casa este triunfo lo hicimos entre todos. Y dentro de esos yo me voy a sentir también parte, porque yo me la he jugado, como puedes ver, dando mi opinión. Yo no estoy en la campaña, no estoy repartiendo panfletos, no estoy en ninguna franja, ni estoy llamando a votar, pero sí estoy dando mi opinión y la estoy dando donde me la han pedido. Si es que yo le preguntara a la gente que se quedó en los republicanos, Sí.
¿Por qué no me explican qué es lo que hizo el Rojo y qué hizo este grupo enorme de gente que se está yendo? ¿Cuál es la explicación que ellos tienen, o por lo menos si te la han dado a ti? Yo para eso creo que tienes que llamar a José Antonio Cast. Por cierto. Tiene que sentarse acá y tienes que preguntarle. No, sin duda lo voy a hacer, pero me imagino que ellos, no sé si se sorprendieron, pero una cosa que, para serte franco, yo no había visto antes de una cosa tan trascendental como un plebiscito, que se rompiera un partido. Yo te propongo que llames acá o a Arturo Esquella, el presidente, o a Luis Silva, el jefe de la bancada, o a Jorge Barrera, o a Antonio Barquesi. Lo voy a hacer de todas maneras. Y le primero quería escucharte a ti. Por eso, y le preguntes, oye, ¿el Rojo los llamó o no los llamó para pedirles esto? ¿Sabían o no sabían que habían definiciones que eran distintas? ¿Se advirtió o no se advirtió en público y en privado? Porque una de las advertencias, no advertencias, pero como signos de preocupación que nosotros enviamos antes de conocer el texto completo fue pedirle a la directiva que haga porque yo creía que más de la mitad de los republicanos estaban en contra, entonces pedirle a la directiva que haga un plebiscito interno para preguntarle la opinión a los militantes respecto a cómo iba el proceso. Porque yo estaba viendo que esta situación se podía dar. Se lo dije en privado y lo hice en público. ¿Te dijeron que no? No. O sea, no solamente me dijeron que no, salieron a la prensa a decir que puras cosas no muy agradables. Por supuesto. Pero esto nosotros lo advertimos en privado y en público. Y tú puedes ver la prensa. Porque estábamos viendo esta situación. Estábamos viendo lo que estaba pasando. Entonces, nosotros en el comunicado, cuando renunciamos, porque esto fue una decisión colectiva el sábado pasado, pusimos claramente, hicimos todos los esfuerzos, privados y públicos, para poder generar un sistema de procesamiento de las diferencias que se estaban produciendo para efecto que esto no ocurra. Y yo te quiero pedir que los invites y preguntes. Y no te van a poder decir otra cosa más que, sí, hablamos. Y efectivamente, ahora pueden tener otras interpretaciones, está bien que las tengan. Pero respecto a los hechos que te estoy diciendo, no hay ninguna duda. Bueno, entiendo que van a iniciar la formación de un movimiento, ¿no? Pero yo creo que hacer frente, la unión o sea, es la agrupación de quienes están en contra de nuestro sector para tener alguna potencia comunicacional que permita hacer ver a la población de que el triunfo de la en contra, si eso ocurre, como es lo más probable, no es un triunfo de la izquierda, sino que es un triunfo ciudadano dentro de la cual hay un porcentaje importante de oposición. Vamos a ver cómo va y si resulta o no, pero por lo menos es lo que estamos tratando para defender la libertad. Que no se diga que no se diga que no se diga que no están pasando cosas insólitas en el país, porque hay motivos para estar atentos. Muchas gracias Rojo, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, en Padre Hurtado, un niño baleado. Y esto ha causado, pero no solamente un escozor muy grande, pero además una preocupación, porque ¿qué significa esto? Porque se corrió la voz de que esto podría ser un ajuste de cuentas, que usando a un niño entre medio. Veamos la nota al respecto. 2 tandas ráfagas de disparos. La gente tiene miedo. Yo mire, sabes que ya estoy cansada de tener miedo. Es un hecho profundamente doloroso. Seguramente las personas que nos ven y nos escuchan igual, como quienes estamos aquí, nos conmociona. Conmocionó no solo a toda una comuna, también al país. La muerte de un niño de 5 años tras recibir un disparo en el tórax en medio de una balacera en la comuna de Padre Hurtado. Preliminarmente, las diligencias que hemos realizado, el núcleo familiar se asomó y al asomarse recibe un impacto el niño que resulta fallecido y 2 adultos. El niño y su familia estaban en su casa cuando un sujeto a bordo de un vehículo comenzó a disparar a otro automóvil en las afueras del inmueble. Tras la balacera, el niño y su abuelo salieron a la calle, donde se encontraron con el individuo que había regresado para disparar nuevamente, esta vez contra ellos y un vecino. Todos los antecedentes disponibles permiten suponer, y la investigación lo va a confirmar, que esto se da en el marco de un ajuste de
cuentas. Claro, porque una de las tesis es que los disparos iban más bien dirigidos al padre del niño. El motivo es algo que tendrá que esclarecerse, mientras que ya comienzan a aparecer sospechosos. Todos saben quién fue. En lechuga le dicen al sujeto, ya, ahí no. Sería un secreto a voces en la cuadra. Según los vecinos, habría sido un hombre apodado El Lechuga, el autor de los disparos. Aseguran incluso que la familia habría recibido amenazas previo al ataque. Aquí toda la gente no quiere hablar. ¿Sabe por qué? Porque le tiene miedo. Porque ese hombre no trabaja solo. Ese hombre anda con muchas bandas, incluso hay personas por aquí también. Por eso yo no quería hablar, porque yo les hablé por ahí porque yo temo por mi vida. Temor ante un hecho que impactó a los vecinos de esta cuadra. Una balacera que dio muerte a un niño, pero también dejó a su abuelo herido de gravedad. A eso de las 22 horas, extraído por el SAMU a nuestra urgencia, paciente de 52 años, en estado de extrema gravedad, con 2 impactos de bala. Uno en la región, facial, con salida a la región occipital, y otro impacto de bala en el muslo izquierdo. Diligencias continúan para dar con el paradero de quién sería el responsable. ¿Siguen apareciendo impactos balísticos? Siguen apareciendo proyectiles balísticos. Fueron más de 10 proyectiles los encontrados en el lugar, en donde continúan las pericias de la Policía de Investigaciones. Yo estoy en shock a pesar que uno ha visto de todo, pero el niño ya llegaron lejos con eso. Ahora perdimos a un niño. ¿Y qué más tenemos que hacer? Mire, ¿sabe qué? Ahora que estoy hablando, quiero decirle al presidente que se ponga los pantalones y que venga aquí a terreno. El crimen organizado no me amedrenta y que como gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y lo vamos a encerrar. Y no nos van a ganar esta batalla. Por el niño que falleció ayer, por todos quienes han sido víctimas de la delincuencia. Violento hecho en Padre Hurtado que no fue el único ocurrido durante las últimas horas. Esta vez en Talagante, un cadáver fue encontrado en la caletera de la Ruta 78 por una persona en situación de calle. Encuentro el bulto que son puras fresadas y como uno en situación de calle encontré empecé a desamarrarlo con una cortapluma y dándome cuenta que había un cadáver. Y el hombre está amarrado con alambre galvanizado y alambre de cables de teléfono, de antena. Cuerpo de una persona que aún no estaría identificada, pero que según indicó el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, habría fallecido a eso de las 12 de la noche de este martes. Si bien no tendría rastros de disparos ni tampoco heridas cortopunzantes, sí habría recibido golpes. La característica que tienen es de un delito vinculado, creemos hasta el momento, eso es una información que tenemos que seguir trabajando, más que nada criminalidad organizada, por la forma de comisión del delito básicamente y por la circunstancia en que fue encontrado el cuerpo de la víctima. Cruda jornada de miércoles que dejó a 12 personas fallecidas en menos de 24 horas y en donde aún no se ha encontrado a los responsables. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional y la liberación de Alberto Fujimori que trae Raúl Sola.